tema a desarrollar entonces, como lo mencioné, es la fotografía. Es bien importante conocer como parámetros para poder tener una buena imagen. Yo sé que nuestros dispositivos a veces tan avanzados nos pueden ayudar un poco pues, a tener una imagen bastante armoniosa, agradable, buen color, una buena resolución, pero eso, aunque pues, algunos, aunque tengan la mejor cámara fotográfica, la más pro, ¿verdad? Con todos los accesorios, pero si no sabe tener un buen enfoque, un buen ángulo, si no logra captar la esencia del paisaje o del modelo, entonces por mejor equipo que tenga, no va a poder realizar un trabajo muy bueno, sino que va a quedar nada más en una simple fotografía que no va a impactar. Entonces, por eso es que debemos de conocer también. Es más, desde un celular pueden tomar una buena fotografía tomando en cuenta lo que vamos a ver en el día de hoy. Así que no importa el dispositivo que tengan, y obviamente pues teniendo un tipo de cámara profesional o semiprofesional, teniendo los accesorios y todo, podemos crear todavía muchísimas cosas más. Pero con un dispositivo que tenga una buena resolución, podemos crear una muy buena fotografía. Entonces, ¿qué es lo que contiene o qué es lo que se ve en una fotografía? Primero, tenemos que tener el fotógrafo, ¿verdad? Las cámaras no se pueden activar por sí solas, aunque ya la tecnología, aunque ya vayan avances, pero siempre tiene que haber alguien detrás de cámara, ¿verdad? Aquel que tiene un ojo fotográfico, como dice la gente, tiene que tener un ojo para saber muy bien a dónde colocarse, cómo colocar los elementos, tiene que tener todos esos conocimientos para poder tener una buena fotografía. Entonces, el primer elemento en este caso es el fotógrafo. Luego, la luz existente. Puede ser una luz artificial o puede ser una luz natural. En el ejemplo que se ve acá en la presentación es una luz natural. No se ha requerido tener lámparas y cosas así, reflectores o algo, porque eso sería una luz artificial, sino que en este caso una luz natural es suficiente. Y fíjense que de verdad que sí, no es necesario tener tanto equipo como para sacar una buena foto, porque la luz natural nos da una buena iluminación para obtener los matices y los colores necesarios en la fotografía. Así que la luz existente, o que puede ser, mejor dicho, natural o puede ser artificial. Ahí también va a depender del objetivo de la fotografía. Luego, como ya les mencionaba, la cámara, pero como ya les decía, no es necesario tener el mejor dispositivo o los mejores accesorios. Con que tengamos un dispositivo que tenga una buena resolución es más que suficiente para que tengamos un buen elemento o un buen objeto para fotografía. Y luego está el sujeto u objeto. En este caso, en el ejemplo, es un sujeto. Pero también podríamos tener un objeto, ¿sí? Podemos disponer de varios elementos, como por ejemplo un bodegón de frutas, de cosas, de productos, etcétera, para poder tener un objeto. Y sujeto, un modelo, una persona, una familia, etcétera. Ahora, en el caso de objetos, nosotros vamos a disponer de cómo colocarlos para que tengamos una buena composición. Pero en el caso de los sujetos, muchas veces nosotros no tenemos como el 100% control de ellos, porque puede ser hasta una mascota, puede ser, o también un niño, ¿verdad? A los modelos ya tienen como el fogeo en el que ya saben qué pose realizar. Ahí no hay mucho problema, el fotógrafo solo va disparando y el sujeto se va poniendo en las poses que se le van pidiendo. Pero muchas veces cuando el sujeto
una mascota, un niño, el fotógrafo tiene que tener el mayor carisma para poder sacarle una sonrisa, para poder decirle cómo ponerse, etcétera. Porque muchas veces el sujeto no sabe. A veces usted va a un estudio de foto, usted le van diciendo, vaya, póngase aquí, levante la cara, levante el mentón, levante esto, haga lo otro. Entonces le van diciendo, ¿no? Pero tiene que haber una conexión entre el fotógrafo y el sujeto para que haya un carisma y haya una buena entrega de parte de ambos. Entonces, y más cuando se trata de niños, ¿verdad? Que hay que saber cómo sacarles a los bebés, cómo sacarles esa sonrisa y buscar el mejor ángulo para que haya una buena fotografía. Luego vamos a ver algunos términos que son bien importantes, conocerlos para que a la hora de que uno les dice, mira, corregí esto, corregí lo otro, porque por ejemplo hay algunas fotografías que quedan muy subexpuestas, otras quedan sobreexpuestas, otras quedan captan la luz natural, quedan expuestas. Entonces va a depender también del objetivo de la fotografía, si es necesario que quede sobreexpuesta o sobreexpuesta o no, ¿verdad? Entonces, aquí tengo 3 términos que son bien esenciales conocer. Primero, subexpuesta. Capta menos luz que la real y la foto queda bastante oscura. Así que subexposición o una fotografía subexpuesta es que está más oscura de lo que usted logra ver. A veces nos pasa de que nosotros vemos una luz radiante, muy bonita, y uno dice, voy a tomar la mejor foto porque esta luz está perfecta. Pero quizás ya sea el dispositivo o el momento de que tomó la foto, se pone una nube. Se pone una nube en medio y nos tapa la luz del sol, entonces se vuelve oscura. ¿Sí? Entonces la fotografía queda más oscura de lo que nuestro ojo capta. Entonces, en este caso, la fotografía queda subexpuesta. Expuesta es que capta la luz existente fielmente, tal cual está en el ambiente, así es como capta la luz. Entonces, a este tipo de fotografía se le denomina entonces una fotografía expuesta, que captó fielmente la luz. Y está la sobreexposición o una fotografía sobreexpuesta, que lo que hace es que capta demasiada luz de lo que usted está viendo. O sea, usted está viendo una luz muy bonita y todo, pero la cámara o el dispositivo captó más luz de lo que usted está viendo, de lo que su ojo está viendo. Capturó demasiada luz. En estos casos, muchas veces es tanto la subexpuesta como sobreexpuesta. Cuando tenemos una cámara profesional, puede ser de que dejamos mucho tiempo el lente de la cámara abierta. Entonces, lo que cada segundo que va pasando el lente abierto, o milisegundos o segunditos que van pasando, cada vez la cámara va tomando esos rayos de luz, ¿verdad? Cuando queda muy sobreexpuesta, va agarrando esa luz. De más tiempo queda abierto el lente, más luz va a captar. Y en el caso de cuando es subexpuesta, es cuando el lente más rápido se cierra. Entonces, eso cuando estamos hablando de fotografías profesionales, de cámaras profesionales. Ahora, en esos 3 términos igual, o sea, usted puede tener un dispositivo y también nos puede generar esas 3 cosas, subexposición, exposición o sobreexposición, dependiendo también del dispositivo que a veces uno tenga o de la luz ambiental. También en el programa de Photoshop podemos modificar la sobreexposición o podemos modificar la subexposición. El otro término es el enfoque. ¿Cuántas veces hemos visto que alguien te diga, ay, no, esta imagen te quedó desenfocada?
Bueno, entonces vamos a conocer qué significa eso, qué significa el enfoque. Primero, el enfoque es hacer coincidir los rayos de luz reflejados por el objeto u objetos que pretendemos fotografiar con el foco de la lente. Hacemos que la luz coincida, es decir, lograr que el objeto de la escena sobre el que pretendemos llamar la atención salga completamente nítido en la fotografía. Entonces, aquí vemos el ejemplo y la mayoría de diapositivas ustedes van a ver fotografías en las cuales se ejemplifica lo que estoy diciendo. En este caso, se ha hecho el foco o el enfoque en lo que es la planta, en la plantita pequeña, porque es una plantita muy pequeña en medio de todo ese ambiente, y se ha desenfocado totalmente el fondo. Decir de que los rayos de luz no coincidieron en ese fondo, coincidió solo en lo que es la plantita, nada más ahí coincidió. De todo, por eso es que salió nítido, pero todo el resto salió desenfocado. Esto, el enfoque o desenfoque, nos puede ayudar a tener una mayor atención, ¿verdad? En algún elemento. Entonces simplemente enfocamos lo que queremos y desenfocamos lo que no queremos que la gente, pues no queremos que llame la atención, sino que enfocamos donde sí queremos que llame la atención. Aquí en este ejemplo de esta fotografía, vemos cómo el foco está centrado en la mirada, en el rostro de la chica, y él está desenfocado en las manos, que aunque están en primer plano, pero están desenfocadas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el plano principal, o lo que el fotógrafo quiere hacer resaltar, es el segundo plano, que es el rostro de la chica. Entonces, después de lo que es enfoque, por eso existe el término también de profundidad de campo. La profundidad de campo es la distancia por delante y por detrás del punto enfocado, que aparece con nitidez en una foto. Cuando hablamos de enfoque en las diapositivas anteriores, el enfoque es la parte nítida, pero la profundidad de campo es la distancia que hay entre la parte de adelante o de atrás del punto enfocado. Es decir, la profundidad de campo es aquello que aparece desenfocado. ¿Sí? Entonces, aquí en la profundidad de campo determina la distancia que hay de ese punto de enfoque. Entonces, para que lo entendamos mejor, aquí podemos ver en estos ejemplos de fotografías, como también en el diagrama que aparece arriba, cuanto más cerca nos encontremos del elemento que estamos fotografiando, entonces menor será la profundidad de campo. Entre más cerca nos encontremos. Por ejemplo, aquí vemos en la fotografía primera que el elemento principal está en foco, o sea, está bien enfocado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos cerca de ese elemento, pero todo lo que está atrás se desenfoca. Entonces aquí hay poca profundidad de campo, porque lo de atrás no se ve nítido, solamente el elemento principal en el cual nos hemos acercado. Pero cuanto más lejos nos encontremos del objeto que vamos a fotografiar, entonces la profundidad de campo es mayor. Es decir, de que aquí tengo el elemento a fotografiar, estoy más lejos de él, y todo el resto, todo lo que está atrás, hace foco también, sí enfoca. Entonces aquí sí hay profundidad de campo. O sea, sí hay mayor profundidad de campo, y en la primera foto hay menor profundidad de campo. Entonces en el diagrama podemos ver que tenemos el elemento en foco. Aquí hay poca profundidad de campo, dice. ¿Por qué? Porque tenemos el elemento que está en foco, o sea, que sí está enfocado, que sí está nítido, y los elementos que están adelante y atrás o adelante del objeto en foco están desenfocados. Entonces hay poca profundidad de campo. Mientras que en la segunda parte del diagrama podemos ver de que casi que los tres elementos, adelante, atrás y en medio,
o el objeto en foco, y los demás también están en foco, lo que está delante y atrás, significa que hay mucha profundidad de campo. Entonces, como ya les mencionaba, ¿verdad? Lo que es, en este caso, la profundidad de campo nos puede ayudar para transmitir, o sea, no es que esté malo, es que se desenfoquen las cosas de fondo o lo que esté adelante, no es que esté malo, ¿no? Va a depender del objetivo que tenga el fotógrafo. En este caso, puede transmitir una sensación de profundidad. Otorga a la fotografía una sensación de una tercera dimensión, como lo vemos en la imagen de Don Cangrejo, ¿verdad? Y los otros personajes que están atrás. Vemos que en el caso de Don Cangrejo, ¿verdad? Está nítido y hay poca profundidad de campo en esta imagen porque los elementos que están al fondo se desenfocan. Entonces aquí lo que quiere representar, o mejor dicho, lo que quiere transmitir es esa sensación de profundidad que nos genera aquí la fotografía cuando hay poca profundidad de campo. En la parte de abajo, en la otra fotografía, nos está como indicando que el espectador es lo primero que uno ve. Además del contraste fotográfico que hay de los elementos, que uno es azul y los demás amarillos, este contraste nos ayuda, además de que el elemento está nítido y lo demás está desenfocado, nos ayuda al espectador a centrarnos directamente en la bola azul, porque es la que está nítida. Y también, pues como ya les dije, nos ayuda el contraste del amarillo con el azul. Entonces, dirige la mirada del espectador. Eso es lo que hace. Nos sitúa en el centro de interés de la fotografía. Y eso es lo que he tratado de captar en esta fotografía. Bien, entonces otro término que es importante conocer es la composición. Es la situación de los objetos en la escena de una fotografía, donde yo voy a situar los objetos. Muchas veces tengo el control de la composición, en otros casos tengo un semi-control de la composición. Por ejemplo, si yo voy a trabajar fotografía de naturaleza, digo una semi-control de la composición porque yo me puedo colocar en el ángulo que yo necesito para que salgan muy bien los elementos, aunque yo no pueda mover los elementos, yo no los pueda mover los objetos. Por ejemplo, aquí en este caso, si yo voy en esta fotografía de la playa con esta lancha, yo no puedo ponerme a mover la lancha, ¿verdad? Que también sí es posible, ¿verdad? Pero si yo no soy la dueña, yo no la puedo mover y yo le quiero tomar fotografía, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Para tomar la mejor composición de los elementos, yo como fotógrafa me voy a situar en el lugar exacto donde yo quiero que se vean los elementos. O sea, los ángulos pueden cambiar. Entonces, en este caso, en esta fotografía, me puedo colocar en el ángulo correcto, voy a obtener una buena iluminación, voy a obtener una buena composición de los elementos. Pero en otro caso, yo puedo situar los elementos, yo puedo tener el control de poner, si es un bodegón de fruta, yo puedo poner la manzana en un lado, yo puedo hacer de que las uvas se vean al frente, yo puedo hacer de que la sandía se vea hasta allá al fondo, ¿sí? Yo los puedo situar, yo los puedo cambiar para generar una buena composición. Entonces es donde yo sitúo los objetos en una escena fotografía. Eso es composición. Entonces, componer una fotografía es buscar la mejor vista de una escena y conseguir la armonía entre sus elementos. Es lo que hace el fotógrafo, buscar la mejor vista, colocarse en el mejor ángulo y tratar de conseguir la mejor armonía. Si yo no puedo tener el control total, por lo menos yo sé que en dónde me puedo situar para generar un mayor contraste de iluminación, un mejor contraste o quizás yo no puedo mover algunos elementos, pero otros sí. Entonces, componer una fotografía es buscar la armonía entre los elementos que tengamos.
El arte de componer está en saber no solo cómo colocar los objetos, sino qué elementos añadir y qué elementos dejar de lado. Por ejemplo, si yo tengo una fotografía de paisaje y hay, por ejemplo, yo le quiero tomar a flores y veo que alrededor hay demasiadas hojas secas, yo las puedo quitar. Yo puedo quitar las hojas secas y dejar solamente lo que son las flores. O yo puedo quitar o también puedo añadir. De repente puedo cortar otro racimo de flores de otro lado y lo puedo colocar junto a las que ya están. Entonces yo puedo añadir elementos. Entonces no es solamente el saber ponerlos, sino que saber qué quitar y qué poner, ¿verdad? Qué colocar de más o qué quitar de lo que ya está. Nosotros, por medio de una composición, creamos una realidad, al tiempo que también contamos una historia. No es solamente, esto se ve bonito, no, sino que contamos una historia a través de la composición. En este ejemplo que vemos de la imagen fotográfica, vemos que hay una historia, ¿verdad? Quizás es un tipo que viene de trabajar, va a ser un momento de relajación, o quizás es un empresario que ha llegado al lugar, etcétera, a conocer. Ahí hay una historia que contar a través de esa composición. Ahí quizás podemos ver que se está relajando. Y mucho más cuando vemos que el fondo tiene una línea horizontal del mar súper calmada, vemos que hay tranquilidad. Entonces, contamos una historia, una realidad, creamos una realidad a través de la fotografía. Nosotros decidimos cuál es el punto de interés. ¿Cuál es el punto de interés? Sí, por cierto, si tienen preguntas, yo como tengo pantalla abierta, no veo el chat. Pero si tienen preguntas, abren su micrófono y me pueden decir, yo le quiero preguntar tal cosa, ¿verdad? En el momento que estoy explicando, porque también no quiero que se me vayan a dormir, ¿verdad? Sino que quiero que vayan poniendo la atención y si tienen dudas o preguntas, si tienen dudas ahorita y no quieren interrumpir, escríbanlas. Si no, también pueden interrumpir y hacer la pregunta o hacer el comentario que quieran también. Bien, entonces, como les decía en este punto, nosotros decidimos el punto de interés. Decidimos qué punto queremos que el espectador se centre. Y yo por eso puse exactamente el texto de este parámetro, lo puse donde está el punto de interés, ¿sí? Que es el tipo que está recostado acá, ahí, porque ese es el punto de interés de todas las fotografías. Ahí es donde está contando la historia. ¿Cómo podemos hacer para que el espectador logre captar el punto de interés de la fotografía? ¿Cómo podemos hacerlo? Para eso hay cierto tipo de reglas en el cual nos podemos basar. Por ejemplo, acá tenemos la regla de los tercios, que es como quizás la más utilizada. La regla de los tercios. ¿Cuál es esta? Y es, por cierto, en sus teléfonos a veces quizás ni cuenta se han dado, o algunos sí se han dado cuenta y dicen, ¿estas líneas para qué son? Pues cuando usted vea esa cuadrícula de 9 casillas, de 4 puntos de intersección, esto es la regla de los tercios. Usted puede aplicarla y para eso las cámaras en sus teléfonos o cámaras semiprofesionales y profesionales la tienen para que puedan aplicar esa regla en sus fotos. ¿De qué trata? Como vemos aquí, hay 9 casillas. Estas 9 casillas las podemos utilizar de diferentes formas, ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero lo que quiero resaltar aquí es esos 4 puntos de intersección, al cual también se le llaman 4 puntos de interés. En este caso, en esta foto, si ustedes se fijan, el elemento que se quiere resaltar, que es la estrella de mar, está colocada justamente en un punto de interés. ¿Qué es lo que generalmente nosotros hacemos? Centramos todos los elementos, los ponemos al centro. Y
no se ve ni una fotografía interesante, ni capturamos la atención del espectador, porque todos lo centramos. Ponete al centro, dice, no, ponete más para acá, y lo ponemos al centro del modelo, cuando realmente ahí no está el punto de interés, sino que el punto de interés está en uno de estos 4 puntos de intersección, como lo vemos acá en la estrella, ¿verdad? Que está puesto en este punto de interés. Y aunque aquí haya un vacío, pero eso hace de que uno centre más su mirada en ese objeto que queremos fotografiar. Entonces, por eso es que aquí en esta diapositiva están los 4 puntos de potencia o de interés, que son los 4 puntos de intersección. En este caso, en esta fotografía, aunque haya algún espacio vacío de este lado, pero el elemento principal, el cual se quiere fotografiar, está colocado en los 2 puntos de interés, en estos 2 puntos de interés, de forma vertical. Y eso es lo que genera, más el vacío y el desenfoque, es lo que genera una tensión directa sobre la botella, que nos cuenta una historia. ¿Sí? La botella tiene una nota dentro, ya sea que alguien la recogió o que alguien la va a tirar, ¿verdad? Pero nos está contando una historia esta botella y nos está llamando o capturando la atención del espectador porque está puesta en uno de los 4 puntos de interés, bueno, en 2 de los puntos de interés. Hay 3 maneras fáciles de aplicar o jugar con la regla de los tercios. La primera es esa, ¿verdad? Con los puntos de interés. La otra es tomando la línea horizontal. De acuerdo al interés, podemos colocar la línea de horizonte en la línea horizontal superior o inferior. Si ustedes se fijan, tenemos 2 líneas horizontales en esta cuadrícula, la superior y la inferior. Aquí tenemos en los 2 ejemplos. No sé si ustedes logran ver como donde estoy moviendo el mouse. Ahí tenemos la línea horizontal superior y la línea horizontal inferior. ¿Cómo la podemos utilizar? Bueno, es más, cuando usted camina, cuando usted está viendo al frente, siempre a la altura de sus ojos está la línea horizontal, está la línea de horizonte. O sea, nuestra línea de horizonte siempre va a estar a la altura de nuestros ojos, ya sea que usted esté agachado, sentado, acostado, o esté parado, o esté subido en un atril, o esté subido en una mesa, etc. Ahí donde se sitúa su mirada, ahí está la línea de horizonte. Entonces, nosotros podemos colocar, dependiendo del punto de interés, de lo que queremos que el espectador vea, podemos colocar la línea de horizonte, por ejemplo, en la primera fotografía, vemos que aquí la niña es un punto de interés. La niña es, queremos que ella está en foco, está nítida, más que el fondo. Entonces, queremos que ella sea como un elemento principal dentro de la fotografía. Por eso ella está colocada en la parte de abajo de la línea horizontal inferior, porque queremos que se vea toda. Si ella estuviera colocada en la línea superior, solamente se vería lo que es su cara, nada más, no se vería todo su cuerpo, entonces no habría mayor información y habría problemas porque no tendríamos como la información completa. Y el niño también está colocado ahí al fondo en la línea de horizonte superior, ¿sí? Entonces, donde yo quiera que se vea más, por ejemplo, para que lo entendamos mejor, en la fotografía de abajo, tenemos este elemento que aparece ahí al fondo, como que si fuese, se me olvida el nombre de esto, como un faro. Entonces, si este faro estuviera colocado aquí, o sea, esta línea de horizonte está colocado aquí abajo, entonces tendríamos muy poca información de dónde está colocado el faro. Entonces, por eso está mejor. Y aquí como lo más lindo, ¿verdad? O lo que el fotógrafo quiere resaltar es este atardecer. Entonces, el mayor interés está aquí, está en el atardecer.
Pero si este atardecer se lo come poniéndolo a esta línea de inferior en la parte de arriba, no voy a tener este contraste que tengo de texturas entre el agua y el cielo, y también voy a tener muy poca información del faro. Entonces hay que también saber colocar la línea de horizonte. Si yo quiero que la parte de arriba sea lo que más exponga en la fotografía, entonces voy a colocar la línea de horizonte en la inferior y viceversa. ¿Sí? Si yo quiero que lo que más exponga es lo que está abajo, entonces voy a colocar la línea de horizonte, ¿verdad? La línea horizontal la voy a colocar arriba para que se vea todo lo que está en la parte de abajo, tenga mayor presencia. Lo mismo sería con la línea vertical, ¿verdad? Con la línea vertical, lo mismo, donde yo quiero colocar el sujeto o objeto principal, yo lo puedo colocar en las líneas, en cualquiera de las dos líneas verticales, derecha e izquierda. Generalmente, si yo tengo a mi sujeto a fotografiar, lo tengo viendo hacia la derecha, entonces yo voy a colocar al sujeto en el sentido contrario. ¿Por qué? Porque yo quiero ver qué es lo que está viendo el sujeto, qué es lo que le está capturando la mirada al sujeto. Entonces por eso lo voy a colocar en las líneas vertical izquierda, porque todo lo demás, la riqueza de información está en la derecha. A diferencia en la fotografía de arriba, en la que la niña está puesta en la línea vertical. Esto vertical derecha. Y todo es como un arbolito, es el que está a la par, ¿verdad? Donde se logra ver esos efectos de luz. Se ve mucho más bonita la información, aunque no esté enfocado, sino que está desenfocado, pero se logra ver este efecto de luces que genera el arbolito de Navidad. Entonces aquí hay algo también de interés, por eso el sujeto a fotografiar se coloca en el sentido contrario de donde está ese punto, donde están esos elementos de interés. Entonces colocar el sujeto principal cerca de cualquiera de las líneas verticales puede ayudarnos a equilibrar el marco y el espacio negativo, como lo vemos aquí, que el espacio negativo, ¿cuál sería? Es este lado que vemos como el espacio vacío. Igual en la fotografía de abajo, la parte de derecha es como el espacio vacío. Entonces ese espacio es llamado un espacio negativo. Y esto nos ayuda a equilibrar. Quizás para que lo entiendan mejor, lo van a ver en esta foto. Está colocado en la línea vertical derecha, el elemento principal. Y todo lo que es el espacio negativo está a la izquierda. ¿Pero por qué? Porque el aire, el viento, está moviendo a ese lado el elemento principal. Entonces la dirección que está a ese lado es lo que hace que también crea mayor interés en la fotografía. Imagínense que este árbol estuviese puesto de este lado, del lado contrario, nos estaríamos perdiendo de todo ese aire que vemos, ¿verdad? Que está simulando pasar, ¿verdad? Igual sería en esta imagen. Está colocado del lado izquierdo, porque hacia dónde creen o en qué dirección creen ustedes que está yendo este barco. A ver, para saber que están ahí todavía. ¿A qué dirección va? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Exacto, hacia la derecha. Y si ustedes ven las nubes, el viento hacia dónde está soplando. Hacia la derecha, ¿verdad? Hacia la derecha también. Está soplando hacia la derecha. Entonces, por eso es que también el barco va en esa dirección. Entonces, acá nos está indicando como un camino hacia dónde va.
¿verdad? Entonces ahí es donde está todo ese espacio vacío, todo ese espacio negativo y hace equilibrio con el barco puesto al sentido contrario. Entonces, en esa línea vertical y horizontal podemos colocar nuestros principales elementos. Y la que ya les había mencionado, los puntos de poder, en que en cualquiera de los 4 puntos podemos colocar nuestros objetos o sujetos a fotografiar. Entonces, eso también hace que equilibre. El ponerlo al centro es realmente perder el interés. Pero si nosotros utilizamos los 4 puntos de interés para poner ahí los objetos, entonces va a capturar más la atención al ojo del espectador. En la del pájaro, vemos que el punto de interés está aquí, ¿verdad? Está cabal, el pajarito está puesto en uno de los 4 puntos. Y en el caso de la chica, vemos que su mirada es la que llama la atención, ¿verdad? Digo yo, ¿verdad? No sé qué dicen los chicos. Pero yo digo que el punto de interés que quiere el fotógrafo capturar es justamente donde está este punto de interés. Ahí puso la mirada. Y quizás lo que es el cuerpo tocando el otro punto de interés, ¿verdad? Que sería como un segundo plano. Así que podemos ver ahí que están colocados en uno de los 4 puntos de poder. Ahora, hay saltos a las reglas, pero esos saltos a las reglas es saberlos manejar. Si yo ya sé manejar la regla de los tercios, entonces el saltarme la regla, dependiendo del objetivo del fotógrafo, entonces me va a hacer que también sepa yo cómo saltarme las reglas. Pero tengo que conocerlas primero y aplicarlas primero para poder saltármelas. Entonces, en este caso hay un salto a la regla en esta fotografía, porque los elementos, mejor dicho, los sujetos principales en esta fotografía que están como pidiendo ayuda, están al centro, no están colocados en ninguno de los puntos de poder, ni tampoco en ninguna de las líneas horizontal o vertical. Pero vean que en este caso el fotógrafo quiso mostrar una realidad de todo lo que está alrededor. Quiso mostrar esa realidad. Entonces, por eso es que centró los elementos y los otros, las luces, los otros elementos que están alrededor también nos capturan el interés y nos dan información. Igual en esta otra. En esta otra, el personaje está casi al centro. Aunque el arma está casi yendo hacia el otro punto de interés, hacia uno de los puntos, pero no está tocando el punto. Pero vean la curiosidad que genera también este salto a las reglas, nos genera curiosidad el saber qué es lo que le está apuntando. Y ha querido capturar que toda esta información en la parte de atrás es que algo pasó ahí. ¿verdad? Hay una historia que contar detrás de este sujeto. Entonces, por eso es que también, ¿verdad? Hay un salto de la regla, pero ha sabido aplicarlo muy bien en el tiempo y la realidad exacta. Luego, otra de las reglas son las líneas maestras. Aquí vemos en esta fotografía cómo estas líneas de los edificios nos están, en perspectiva, nos están dirigiendo. Y yo pues retomé, por decirlo así, esas líneas ya puestas en la fotografía para poner el título. O sea, hasta en una diagramación o composición de una diapositiva uno puede como aprovechar de las líneas y de estas reglas. Entonces, yo por eso puse el título ahí. No es mi foto, sino que yo estoy hablando del tema que ya está puesto ahí, líneas maestras. Pero vean cómo estas líneas de los edificios nos dirigen hacia el cielo y nos hacen ver el elemento, objeto que quieren que resalte, que es este avión que va sobrevolando. ¿Sí? Entonces estas líneas también nos generan profundidad a la fotografía.
aquí tenemos otro ejemplo de cómo las líneas hacen que nuestra mirada se dirija hacia el punto que quiere el fotógrafo. Entonces aquí las líneas nos acompañan a este punto de desenfoque y esta línea que va en sentido contrario también nos genera una tensión, porque como todas las líneas van en un mismo sentido, pero esta va en un sentido contrario, entonces aquí es donde captura nuestra mirada. Así que las líneas maestras también acompañan nuestra mirada. Este es otro ejemplo en el que vemos cómo la línea curva, ¿verdad? Todas van hacia una dirección y hace que al espectador acompañe esta dirección. No se ve que viene, sino que se ve que va, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ha querido capturar la atención del espectador, del fotógrafo, que dirija su mirada hasta estos puntos. Entonces, en eso nos pueden ayudar las líneas maestras. De ahí otro término otra regla que podemos tomar en cuenta es el fondo. Cómo podemos generar contrastes de color. Y he puesto estas fotografías como ejemplo porque vemos cómo hay un alto contraste. Cuando hablamos contraste, es que es la distancia que hay de un color a otro. O puede haber también un contraste de tamaños, ¿sí? Qué tan distante es el tamaño de un objeto con otro. Ahí cuando hay una distancia bastante grande, ahí hay contraste. En este caso, cuando es contraste de color, es que, si ustedes recordarán el círculo cromático, cuando yo les mostré los colores cálidos y los colores fríos. Entonces, podemos ver que de la distancia que hay entre el amarillo hacia el azul, es una gran distancia, están casi de frente los colores. Entonces, hay una distancia grande y a eso se le llama contraste. Igual el rojo con el verde, que son con colores complementarios. El rojo está frente al verde en el círculo cromático, entonces hay una gran distancia de color. Y eso es lo que genera el contraste. Entonces, el fondo, si no genera contraste, no vamos a tener una buena fotografía. Y aquí vemos el ejemplo. En la parte de abajo, en la fotografía de los caballos, ahí no hay contraste, porque los objetos no tienen el mismo color, con la misma tonalidad que el fondo. Entonces, no pueden sobresalir los caballos del fondo porque se pierden entre la pared. Entonces, ahí hay un bajo contraste, muy poco contraste, y eso no le ayuda a resaltar a la fotografía. Mientras que en la foto de arriba hay un alto contraste porque los elementos del primer plano son un rojo encendido y el fondo es un verde, que hay una gran distancia, es más, uno es frío y el otro es cálido, ¿sí? El rojo es cálido y el verde es un color frío. Entonces vemos que hace un alto contraste y eso es lo que hace generar mayor atención en los elementos del primer plano. Aquí tenemos otro ejemplo, donde la flor amarilla hace un alto contraste con el fondo azul. Si esa flor hubiese sido un tono celeste y verde el animalito, el insecto, entonces se iba a perder entre medio de todos los colores fríos. Pero ¿qué hizo aquí el fotógrafo? Que la retomó, en este caso, un filtro, porque aquí sí es la utilización de un filtro de tonos azules para el fondo y dejó el elemento amarillo para que resaltase del fondo azul. Entonces aquí también tenemos cálido y un fondo frío. Hay que tratar de evitar fuentes de luz que deslumbren. Por ejemplo, aquí el vestido de novia se confunde con las cortinas, ¿verdad? Porque la luz es demasiado fuerte, porque las texturas son iguales. Tanto las texturas del vestido de novia con las cortinas son iguales. Entonces, esta fotografía, podríamos decirte que el fotógrafo quizás su intención no era resaltar el vestido de novia, definitivamente,
sino que en este caso era quizás nada más asimilar las texturas. Pero si nosotros queremos que el vestido de novia haga mayor, se vea, capte la atención, una de dos: o utilizo un fondo de un color que me contraste con el blanco, o evito que la luz, porque ahí podría encerrar un poco más la luz y hacer de que solo se vea más el vestido de novia en el fondo. Pero tendría que evitar entonces luces que me deslumbren para tratar de hacer un contraste entre el fondo y el vestido. Otra cosa es evitar los fondos que tienen mucho detalle o están muy cargados, porque eso va a distraer la atención del objeto principal. Por ejemplo, aquí las flores están al centro, se ven, sí se ven, y quizás nosotros nuestra mirada la centramos en ellas, pero hay un gran estorbo visual de toda esa textura que tiene alrededor. ¿Qué es lo que yo hubiera hecho? Hubiera desenfocado mejor esos tonos verdes, todo ese fondo verde mejor lo desenfocamos y dejamos en foco las flores. Es decir, que me tendría que acercar para que mi cámara o del dispositivo, ¿verdad? En este caso los teléfonos, me haga enfoque en la flor y me desenfoque en el fondo. Y eso me generaría un contraste y también resaltaría la textura de la flor. Pero en este caso no resalta porque hay mucha textura y hay un espacio muy abierto. Entonces ahí sí tenemos problemas con la textura. Así que evitarnos esos fondos que son muy cargados en texturas y detalles. ¿Hay alguna duda hasta ahorita? Porque ahorita voy a entregarlas a los ángulos. ¿Hay alguna duda? Ya me durmieron todos. No, no hay dudas. No, licenciada. Así como, no hay duda. Despertando el quinto sueño, no. Bueno, con que dos me digan que no hay dudas, ya por lo menos sé que me están poniendo atención dos. Bien. Los ángulos fotográficos. Son 5 ángulos que vamos a ver. Y lo vamos a ver de forma rápida también porque son muy fáciles de explicar. El ángulo, como bien lo dice la palabra, ¿verdad? Es donde yo me sitúo como fotógrafo, ¿sí? Para generar un ángulo entre la cámara y el objeto fotografiado. ¿Cuáles son? Tengo el ángulo normal. Ese es que hay entre la cámara y el objeto a fotografiar, una línea recta, paralela al suelo. ¿Sí? Hay una línea recta. Es decir que, por ejemplo, si usted está de pie, todo lo que usted está frente de su mirada, eso es un ángulo normal, o sea, ahí es recto. Eso es un ángulo normal. Entonces, cuando la cámara se sitúa frente al objeto a fotografiar, ese es un ángulo normal. Aquí tengo ejemplos. ¿Qué es lo que nos genera el ángulo normal? Nos proporciona una sensación de estabilidad y tranquilidad. Bueno, y quiero que vean en los ejemplos que también están puestas la regla de los tercios. También está aplicada la regla de los tercios y también está aplicado los contrastes, como lo vemos en esta foto del niño. Y en la foto de la chica vemos que hay un alto contraste por el rojo. Ella está puesta en la línea vertical, todo el vacío también de interés está puesto del lado contrario de ella, pero el ángulo está puesto al frente, o sea, los ojos de ellas están como al frente de los nuestros, ¿sí? Así que, ¿qué es lo que nos proporciona? Una sensación de estabilidad y tranquilidad. O sea, nosotros también tenemos que saber cómo aplicar esos ángulos, ¿sí? Para saber qué es lo que queremos generar. Por eso es que yo les estoy poniendo acá qué es lo que nos genera, qué sensación nos da esos diferentes ángulos. Entonces, en el caso del ángulo normal, nos va a proporcionar estabilidad, tranquilidad, ¿sí? Porque es lo que está frente a nosotros. Entonces, por eso es que nos genera esa sensación de estabilidad.
Además de que es como tener la línea de horizonte, ¿verdad? Cuando la línea de horizonte está torcida, por decirlo así, desde nuestra mirada, nos desequilibramos. Pero cuando está recta, estamos en equilibrio. Entonces, por eso es que este ángulo normal nos da esa sensación. La otra es el ángulo picado. Este ángulo se produce cuando la cámara se sitúa en un plano superior al objeto fotografiado, ángulo picado. Pero estamos hablando quizás que hay como un pequeño grado de no está al 100% arriba, sino que hay como un grado de ángulo puesto. Ya lo vamos a ver en un diagrama de una forma más clara. Pero el ángulo picado, ¿qué es lo que nos genera? Si ustedes ven aquí la mirada de la niña se ve bastante vulnerable, se ve también tierna, ¿sí? Lo mismo que en estos ejemplos. El niño se ve vulnerable, el perro se ve tierno, pero también se ve vulnerable. Entonces, ¿qué es lo que nos sugiere este tipo de ángulo picado? Nos sugiere una situación de inferioridad, vulnerabilidad o debilidad del objeto dentro de la fotografía. Este tipo de ángulo es habitual tomárselo a niños, animales pequeños, a flores u objetos de pequeñas dimensiones. Pero la sensación que nos genera es vulnerabilidad, inferioridad o debilidad de los objetos que estamos fotografiando. Si es eso lo que queremos generar, entonces el ángulo más aceptable es el picado. Como lo vemos aquí también. Y tenemos el ángulo cenital. El cenital sí es 90 grados arriba del objeto, ¿sí? O sujeto a fotografiar. Es una posición totalmente vertical, ¿verdad? Desde la parte de arriba estoy creando ese ángulo cenital, como lo vemos en esta foto. Vean también que en esta foto está aplicando la regla de los tercios. El objeto, el sujeto, mejor dicho, que quiere llamar la atención, está puesto en uno de los puntos de poder, ¿sí? No está centrado, está en uno de los puntos de poder. Y vemos acá que está justamente arriba de la cabeza pelona del señor, ¿verdad? A 90 grados, como lo vemos en esta imagen también. Este ángulo cenital también está aplicado en esta foto, está completamente arriba a 90. ¿Qué es lo que nos sugiere? Esto lo que hace es que centra nuestra atención en el objeto, pero también lo que hace es abrir un poco más el campo de dónde está, cuál es el contexto que rodea a este sujeto, como lo vemos en la fotografía anterior. Y vemos mucho espacio o espacios negativos alrededor del sujeto, mientras que en el ángulo picado no. En el ángulo picado, si ustedes se fijan, hay menos información. Y en el caso del cenital hay más información alrededor del sujeto. ¿Vean? Igual que acá. Luego tenemos el ángulo contrapicado. Este se sitúa la cámara en una posición inferior. O sea, este es lo contrario del picado. ¿Sí? Es lo contrario del picado. No está totalmente abajo del sujeto, sino que está como un ángulo inferior, pero hacia un lado, ¿sí? Entonces, está situado en posición inferior. ¿Qué es lo que nos sugiere este ángulo? De que hay mayor importancia de superioridad, majestuosidad. Hay una posición dominante frente al observador. Usted es el observador en esta fotografía. Y es un ángulo picado el que se ha tomado esta foto. Entonces, como nosotros estamos, como que nuestra mirada está situada, como que si nosotros como espectadores estuviéramos debajo del perro, estamos abajo del animal. Entonces, eso nos hace sentir que el animal es superior a nosotros, ¿sí? Entonces, por eso es que sugiere majestuosidad, superioridad, dominante, está dominante, como lo vemos también en esta foto, ¿verdad?
Aquí también están aplicadas las líneas maestras, pero también está aplicado este ángulo, perdón, en este caso es el ángulo nadir. O sea, vean la diferencia del ángulo contraaplicado, que está situando en un ángulo no de 90 exactamente como en el ángulo nadir, ¿sí? Aquí sí está completamente abajo del objeto. Aquí también está aplicado, como ya les dije, las líneas maestras. La cámara se sitúa en línea recta con la parte inferior del sujeto objeto. Es decir, que se fotografía justamente desde abajo. En este caso, se incrementa las sensaciones de contrapicado porque nos pone todavía como más abajo del objeto. Entonces nosotros nos ponemos como que si fuéramos una hormiguita viendo a todo un gran objeto amenazador. Entonces esa es una sensación que nos genera el ángulo nadir. Entonces, como resumiendo, aquí podemos ver cómo es que podría estar colocado en base al sujeto. Objeto a fotografiar, está colocada la cámara. El cenital completamente desde arriba. El picado hay un ángulo, pero siempre desde arriba. El normal en línea recta. El contrapicado, que es lo contrario del picado. Y el nadir, que es lo contrario del cenital. Entonces ahí tenemos los 5 ángulos que, por cierto, ustedes van a aplicar en una tarea. Ya les voy a decir cuál va a ser. Ahora, aquí tenemos las fotografías creativas. Yo nada más quise mostrar esta sección de fotografías creativas porque ustedes van a tener una tarea donde van a fotografiar objetos o sujetos y tenemos que buscar ángulos, los ángulos que aparecen ahí, aplicar las reglas que les acabo de mencionar, pero además de eso debemos de buscar un poco de creatividad, como lo vemos en esta foto, que está el sol ocultándose, pero el sujeto está tratando de tomar disque el sol, ¿verdad? Aunque están en una perspectiva que hace creer de que está tomando el balón. Este es otro ejemplo de una fotografía creativa en el cual aquí también están en perspectiva. Están en primer plano las manos con el pan y en un tercer plano, allá hasta el fondo, están puestas las personas. Entonces vean, una fotografía creativa. En esta también, una fotografía creativa. Bien interesante la perspectiva. Aquí también, generando una historia ahí que contar también. Esta fotografía, muy interesante porque está debajo de una mesa de vidrio. Encima de la mesa de vidrio han colocado hielo y ahí se ha apagado alguien. Nada más, son zapatos los que están puestos ahí. ¿Sí? Entonces ha creado una fotografía creativa. En esta, la textura y la iluminación es la que la hace creativa también, aprovechando las texturas que hay en el contorno o alrededor para generar estas sensaciones que se ven en el rostro de la chica. Esta foto dirá, pues aquí cuál es lo creativo, pues vean cómo está hecha. Y también nada más una perspectiva. Estos 3 carros solamente son a escala y están puestos en una base, nada más. Y el fotógrafo está situado en un lugar donde se pueda ver más grande las escalas y pareciera como que están en la calle. Esta fotografía, ¿cómo está hecha? Pues véanlo aquí. Simplemente es una puerta de escala. Ha utilizado hielo seco, es como una maqueta, ¿verdad? Y ha utilizado un hielo seco para que se logre ver el efecto como que si hay neblina. Esta fotografía, a pesar de que es un lugar que no se ve así como muy bonito, muy agradable para tomar una foto, pero vean lo interesante de cómo el fotógrafo ha capturado el reflejo en el agua
y la oscuridad del fondo. Y para lograr este efecto, miren el pobre fotógrafo donde tiene que irse a tirar. El fotógrafo eso tiene que hacer para poder generar una fotografía creativa e interesante. Bien, entonces por eso, toda esta creatividad, todas estas leyes, estas reglas, perdón, y los ángulos van a ser aplicados en una tarea. No es necesario que tenga una cámara profesional, ni semiprofesional, ni nada por el estilo. Con solo que si usted tiene una cámara en su casa, pues con eso lo puede hacer, o con un dispositivo, ¿verdad? Como un teléfono celular que tenga una buena resolución. Con eso puede hacer también la fotografía. No es necesario tener grandes herramientas para poder hacerlo. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a tomar 10 fotos. Esas 10 fotos quiero 2 que sean de naturaleza. Si usted tiene un patio por ahí, tiene flores, vaya y tómele, vaya a acercarse a una de las flores y toma fotos. O si hay un parque por ahí, vaya y salga al parque, vaya con su mascarilla y vaya con su teléfono y vaya a tomar al parque algunas fotografías de naturaleza. Quiero 2. 2 de retrato. Retrato, estamos hablando que puede ser que de la cintura para arriba, o puede ser completo, ¿verdad? La persona, pero tiene que ser 2, o sea, tiene que ser de persona el retrato. Puede utilizar a su sobrino, a su tío, a su papá, a sus hermanos, ¿verdad? Para hacer un retrato. Pueden ser 1 o 2 personas en un retrato. Quiero 2 fotografías de retrato. Y las otras 5, quiero que sean 5 fotos aplicando los ángulos. Cada uno de los ángulos. ¿Qué puede hacer en este caso? Ya sea de que usted salga nuevamente al parque o afuera de su casa a tomar estas fotografías tomando en cuenta cada ángulo, o pueda usted generar su propia composición en la casa. Usted puede poner en una mesa una mantita bonita con un fondo agradable donde ponga unos objetos o ponga frutas o ponga sus peluches, yo que sé, elementos interesantes que pueda poner para formar usted una composición. Y a eso, o puede ser un bote de perfume como una rosa, etcétera. Usted puede formar la mejor composición con elementos que ya tenga en casa. No es necesario salir a comprar ni nada. Con lo que usted ya tenga en casa, usted puede formar un bodegón y tomar esas 5 fotos en los 5 ángulos diferentes. Y para yo conocerlo un poco más a ustedes, les estoy pidiendo una selfie, pero tiene que ser creativa. No es solamente que me voy a poner el teléfono así frente a mí y ya me tomo la foto. No, una selfie creativa. ¿Qué es lo que he visto en años anteriores que hacen con una selfie? Le toman la foto a un reflejo, le toman la foto al espejo, le toman la foto desde un ángulo picado, se toman una fotografía y así. O sea, hay muchas formas de poder hacer una selfie creativa, pero tiene que ser selfie. Es decir, de que no es que, mira, tómame la foto vos. No, usted se la tiene que tomar, por eso es una selfie. Y tiene que ser creativa. Todas estas, si vemos que hay 5 fotos, tienen que ser aplicando todo lo que hemos visto ahorita. El enfoque, la composición, las líneas maestras, los fondos de contraste, los ángulos, etc. Y para presentar estas 10 fotos, las van a poner en un PDF. O sea, ustedes pueden hacer una presentación en PowerPoint y lo guardan como PDF. Y ahí pueden ir poniendo la foto y un pie de foto donde haga una descripción de las reglas que aplicó en cada una. Aquí en esta fotografía apliqué la regla de los tercios, aquí apliqué las líneas maestras, aquí apliqué el ángulo nadir, aquí apliqué el ángulo contrapicado, etc. Por ejemplo, algo así. Ponen la foto en grande y en el pie de foto van a poner la descripción de las reglas que han aplicado en esa foto. En este caso vemos una fotografía donde han aplicado la regla de los tercios, específicamente la línea vertical.
¿verdad? Y es donde hay un contraste también. El cabello rojo de la chica contrasta con esos azules de fondo, etcétera. Entonces ahí podemos explicar lo que han aplicado en las fotografías que han tomado. ¿Tenemos dudas? Aquí termina la presentación. Lick, una pregunta, ¿eso para cuándo sería? Buena pregunta. Esto sería para la próxima semana. Para el próximo miércoles. Igual, como siempre les he puesto, que tendrían hasta las 23:59 del otro miércoles. O sea, tienen toda la semana, ¿verdad? Y como ya les dije, no es necesario salir a comprar cámaras ni nada, ¿verdad? Sino que con lo que ustedes ya tengan en casa o con su teléfono celular, lo pueden tomar. Así que en una semana creo que es suficiente tiempo para poder hacerlo. Generalmente este taller nosotros, o sea, lo hemos hecho en ciclos anteriores, salimos al campus y ahí mismo en el campus buscamos todos estos elementos a fotografiar y ese mismo día me las muestran y ese mismo día lo meten en una presentación, hacen la descripción y me lo envían. Pero en este caso, como pues no estamos presenciales, entonces nos toca trabajar cada uno en su casita y tienen una semana para entregarlo. ¿Alguna otra consulta que tengan de la tarea? Lick, en las 5 fotos de los ángulos, ¿es necesario solo hacerlo con objetos? No, puede ser también o personas o pueden ser también elementos de la naturaleza, etcétera. Hasta de arquitectura pueden tomar algunos elementos de arquitectura. Si, por ejemplo, viven cerca de donde es este parque del Principito, creo que es. Si viven cerca, pues vayan, si pueden, ¿verdad? Si no corren riesgo, ¿verdad? Es un lugar muy bonito para tomar fotos también. O algún lugar cerca de su casa donde no corran el riesgo, donde no haya mucha gente, o ahí mismo en su casa, ¿verdad? Así que no es necesario que sean solo objetos, sino que pueden ser sujetos también, ¿verdad? Las mascotas que tienen en casa, tómenlas como modelos también, puede ser. Otra consulta. Lick, ¿y las fotos de los ángulos, o sea, tienen que ser del mismo objeto o persona o pueden ser de diferentes? Puede ser de diferente, Mónica. Sí, buena pregunta también. Pueden ser diferentes. Pueden ser los mismos, o sea, yo les daba el ejemplo de los mismos porque como lo más fácil, ¿verdad? Pero también pueden ser diferentes, ¿verdad? De que si le tomé a un pajarito que estaba en el alumbrado eléctrico, mientras estaba chamucando, o algo por el estilo, y yo lo tomo desde abajo, contrapicado, y a otro le tomo a mi mascota, que es el normal, a otro se lo puedo tomar a mi hermanito, mi sobrinita, etcétera, y así. También lo podemos hacer, o sea, diferentes. O puede ser el mismo bodegón. Muy bien, ¿qué otra pregunta? ¿Ya ninguna? ¿Queda claro lo que van a hacer? Tanto la presentación como el video. Ahorita detengo la grabación, así que aquí... Solo dime. No, solo es las imágenes dentro del PDF, viene con su portada, con su nombre y la descripción en pie de foto, nada más. Ok, gracias. Ok, muy bien. ¿Alguien más?